Bien, continuamos con las informaciones, 11:22 de la mañana. Como saben ustedes, amigos televidentes, el gobierno ha declarado el estado de emergencia en el distrito lambayecano de Tumán, en Chiclayo, por 30 días. El Ejecutivo tomó esta drástica medida ante los enfrentamientos que hay entre miembros de la Policía Nacional y trabajadores de la empresa Tumán, que rechazan el nuevo directorio. Así que se ha elaborado un informe sobre la situación allá en el norte por la Asociación Civil Pro Justicia y vamos a justamente conocer detalles del mismo. ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la situación que se puede presentar en los próximos días? Porque el 9 de julio, atención, habrá justamente una reunión importante, ¿no? El directorio. Estamos con Fernando Felan, que es director de Projusticia. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por la visita. Señor Herrera, gracias por la invitación. Bueno, queremos conocer detalles de este estudio. En primer lugar, ¿por qué se ha llegado a esta situación tan, diremos, lamentable, ¿no? En donde ocurren los enfrentamientos, la seguridad ciudadana está en riesgo, Cierto. ¿no? Aquí no solamente hablamos de los trabajadores, sino también de la población en general. Pero, ¿qué es lo que ha llevado o ha motivado a esta situación tan lamentable, que ha requerido un estado de emergencia? Muy simple. En Lambayeque hay 4 azucareras muy importantes, ¿no? Cayaltí, Pucallá, Tumán y Pomalca. Estas azucareras producen cada una probablemente más de $500,000 de soles al día. Lo que sucede es que desde el año 2000 hay una organización, yo llamaría criminal, que ha tratado de apoderarse de otras empresas sin ser propietario. Es decir, estas empresas han sido cooperativas antes y luego son sociedades anónimas. Estas sociedades anónimas pertenecen a trabajadores, accionistas locales, chiclayanos, limeños de general. ¿Quiénes mueven estas mafias? Esta mafia mafia denominada El Clan, está básicamente liderada por un empresario chiclayano llamado Olivo Huancaruna, que desde el año 2000 se han apropiado, en el caso de Pucallá, de 2.500 hectáreas. En otras palabras, algo que era de todos, se agarraron un pedazo de manera privada e ilegal. Pues hoy está investigado esto en el Poder Judicial. Pero después de eso, no solamente eso, en 11 años han habido más de 30 muertos. En Tumán, ¿qué sucede? Después que depredaron Pucallá 11 años, en Tumán han querido hacerlo los de 11 años en un año. Y en Tumán ha habido 5 administraciones judiciales en menos de año y medio. Por lo tanto, la única salida era buscar la legalidad y que, por favor, se logre que los accionistas, sea Oviedo, sea los limeños, sea los trabajadores, los jubilados, todos ellos deberían buscar un nuevo directorio más democrático. Por eso es que el día 9 de julio es esa convocatoria para un nuevo directorio. Ahora, ¿es fundamental, cree usted, que durante la realización de este nuevo directorio, los días previos y posteriores, se mantenga el estado de emergencia? No solo que es fundamental, lamentablemente la realidad del norte, en el caso de Lambayeque, hay un grupo criminal que se llama Los Malditos del Azúcar, que son unas 30 personas que fueron adiestradas por esta organización en este año y medio y que, aunque usted no lo crea, en pleno estado de emergencia con militares y policías todavía tratan de actuar. Eso obliga a que el estado de emergencia sirva no solamente para preservar la seguridad de 40.000 personas, además es una población muy pobre. Es una población muy pobre que, como sabemos, tiene dificultades, etcétera, pero lo que más perjudica es el miedo. La población tiene miedo. Hay trabajadores que a veces no quieren ir a trabajar por este miedo que producen estas mafias. Esta gente se pasea en motos lineales, se pasea con armas y a veces la intervención policial y judicial no siempre es oportuna. Tengo entendido, leí hace unos días que estas mafias, como dice usted, están tratando de mover cielo y tierra para que el estado de emergencia se levante. Soy realista. Aquí hay intereses. Estas mafias tienen contactos en Lima, en el más alto nivel, hay que ser prudente al decirlo, quizás a nivel de Fiscalía Suprema o a nivel de Corte Suprema, y tratan de presionar para que no haya el estado de emergencia, porque ¿qué ocurre? Si se levanta el estado de emergencia, señor Villarreal, ingresan 4, 5, 10 buses de delincuentes o de personas que son contratadas. Les pagan 200 soles el día por ir a atacar a los policías y a los trabajadores. La intención es ingresar, y cuando ingresan, ¿qué sucede? Ellos no son ni accionistas, ni tienen propiedad de ni un pedazo de nada. Son personas que ingresan básicamente ¿para qué, señor? Porque estas empresas de aquí a un año, un mes y medio, van a tener una gran cosecha de caña. Y como le vuelvo a decir, el azúcar es un bien muy rentable. Por lo tanto, eso debería beneficiar a la población, a los trabajadores y no a unas pequeñas mafias que se enquistan. Yo he visto en Lima gente, digamos, un brazo delictivo. He visto un brazo social, personas que dicen que son dirigentes sociales que están contratados, y un brazo terriblemente judicial. Lamentablemente, Lambayeque es corrupto y es una cosa que hemos llamado la atención. Al propio presidente de la Corte Suprema se lo hemos hecho saber. ¿Y tan fuerte es este poder, las mafias, que la policía no se da abasto? Yo, déjeme decirle con un ejemplo. Dejadez. Con un ejemplo, a un señor Carlos Barbosa,
por defender a un amigo de él que no lo golpea. Masacraron estos criminales, lo defendió con su cuerpo. Le pusieron un bate sobre la cabeza y le abrieron con un clavo toda la piel. Fue a la comisaría. ¿Qué cree usted que pasó? Le dijeron, regrésate después. No le tomaron su denuncia. Ese señor es un ejemplo de los 14 o 20 denuncias que hay por abusos en Tumán. Entre los muertos de Pucallá y los delitos de estos mafias en Tumán, sumamos una cosa que creo que es imposible dejar de decir. Hay impunidad en Tumán. Hay impunidad porque hay fiscales anticorrupción que no se atreven, no tienen el valor o tienen temor de denunciar y dar órdenes de captura. Si no hay orden de captura contra estos mafiosos, contra estos criminales, entonces el asunto siempre va a estar latente. Lo primero es un directorio plural, que tenga al grupo de los trabajadores, que tenga a los accionistas del Grupo Oviedo y que tenga también a los accionistas que han comprado en Lima, que son además la mayoría, son como 40%. Toda esa gente debería buscar un directorio plural. Y además de eso, ese directorio debería buscar darle a los trabajadores la propiedad de su terreno. Son personas que viven muchas veces, señor Villarreal, en pisos que no tiene de pisos de tierra. En eso quería incidir. Sí, ¿qué tan importante sería justamente la tramitación de estos documentos, el certificado de posesión, el título de propiedad, para que de alguna manera se encamine la solución de esta crisis en el norte? Mire usted, necesitamos, yo diría, necesitamos porque ahora estoy viviendo en el norte, necesitamos un Lambayeque mucho más progresivo y eso implica empresas mucho más saneadas y legales. Necesitamos que las mafias salgan de estas empresas azucareras, que los directores sean plurales y que esas personas que entren en los directorios nuevos tengan una visión más social. Nosotros como Projusticia exigimos a esta gente, a estos nuevos directorios que vengan, que busquen darle a la propiedad a las personas. ¿Cómo se debe manifestar esa visión social? Otorgando títulos de propiedad, primero certificado de posesión y luego títulos de propiedad sobre los principales 10 barrios que son los conurbanos, porque la parte central de Tumán está embargada porque esas empresas, estos mafias no han pagado impuestos, no han pagado CTS, no han pagado derechos sociales, por lo tanto mucho está embargado por la SUNAT misma, se ha hecho a la ciega en muchas cosas, ¿no? 10 barrios incluye la zona de influencia. Me refiero que son 40.000 personas, el barrio, allá se llama blocks, que son la gente que vive en casas que la construyó la empresa y alrededor hay muchísima gente, ha crecido mucho Tumán, digo, son 40.000 personas, y hay mucha gente que trabaja, o que depende directo o indirectamente. Sé que ayer han pagado en la empresa, después de todos estos movimientos de la mafia, ayer han pagado, y eso es una gran noticia, pero lo que hay que hacer ahora es exigir, no puede haber un ministerio público que no capture delincuentes y no puede haber unos accionistas que no tengan sentimiento social sobre lo que está pasando allá. ¿Y cómo, ya para terminar, Fernando, cómo se debe plantear el futuro una vez que se encuentre la solución a la crisis? ¿Cómo se debe plantear el desarrollo de la zona en el futuro y de la propia empresa para no caer nuevamente en la situación que estamos viviendo ahora? Mi impresión es que al haber legalidad, al estabilizar la relación con las grandes deudas que tienen estas empresas, deberían buscar inversionistas. Es decir, el trabajador, señor Villarreal, que tiene su acción, como todas las familias, no estoy en la casa de la abuela. Pero en este panorama de violencia, ¿quién se atreve a invertir? Le vuelvo a decir, yo estoy seguro que hoy, o sea, me refiero después del directorio, las acciones que van a ocurrir en el Ministerio Público para la captura de estos delincuentes y estas mafias que van a empezar a ser sancionadas, van a alejarlos del control de estas empresas y los directorios van a tener que tomar acciones de modernización, de inversión, que sí hay. De hecho, yo sí sé que hay limeños interesados en invertir, esperando que esto se tranquilice, porque la empresa es rentable, muy rentable, y la caña se está cosechando, como le dije, en un mes y medio, 2 meses. Y hay 2.500 trabajadores y hay muchas familias que dependen. Hay profesionales en Tumán, ingenieros, técnicos de Senati, que están desempleados. Hay un cambio generacional. Y lo que pasa en Tumán pasará en Pucallá, señor Villarreal, y pasará en Pomalca. Es decir, la modernización de la industria son fábricas, inclusive parece máquinas desde hace 100 años. Sí, sí. Usted lo sabe. Entonces, sí, hemos conocido eso lo que tenemos que buscar es, básicamente, sin mafias criminales en Lambayeque, las empresas pueden prosperar. Pero además de eso, con la inversión y con el sentido social sobre los trabajadores, las cosas pueden mejorar. Muchas gracias, Fernando, por su visita. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que ocurre el 9 de julio con esta junta de accionistas y que sobre todo la calma y el desarrollo vuelvan a esa zona del país azucarera y que no haya más impunidad por tantos muertos que han habido en estas azucareras, que puede creer no hay una sola persona presa.
Muy bien. Gracias a Fernando Felan, estuvo con nosotros. Queremos mostrarles, amigos televidentes, ahora, a propósito de la información que dimos a conocer hace minutos nada más respecto a la madre de Nadine Heredia, este tuit de la propia ex primera dama. Ni mi madre, ni mucho menos mis hijas tienen impedimento de salida para el país, o del país, mejor dicho. Mi mamá ha cumplido como corresponde con comunicar al juez y al fiscal, dando una explicación justamente del viaje que ha hecho la señora Antonia Alarcón junto a sus nietas a Panamá vía Copa Airlines. El destino sería Estados Unidos, pero Nadine Heredia señala, como pueden leerlo ustedes, que ni su madre ni sus hijas tienen impedimento de salida del país. Así que todo está de acuerdo a ley. 11:33, pausa y retornamos.